Bueno, hola a todos, seguimos con Ley de Contratos y vamos ahora con el artículo 3, que es el que nos habla del ámbito subjetivo. Y aquí ya empieza el jaleo, podríamos decir, porque realmente este es un artículo bastante complejo y que además resulta determinante, o sea, hay que entenderlo bien para poder enmarcar ante qué tipo de contrato nos encontramos en función de la entidad que lo esté suscribiendo. Vale, este es un artículo, vemos ahora el 3 y vamos a también ver algunos detallitos del 24, del 25 y del 26. Pero bueno, antes de ver lo que es la retahíla, porque son listas de entidades, al final aquí hay mucho punto de memorización, pero bueno, aquí nos van a hablar de tres tipos de figuras. Primero nos van a hablar del sector público, ¿vale? Que es la referencia más amplia que podemos encontrar. Vamos a ver una lista súper extensa. Sector público, todo lo que de una forma u otra podemos asociar a lo público, básicamente se encuentra incluido dentro del concepto de sector público, que es lo más amplio que tenemos. Luego, vamos a ver el concepto de administraciones públicas, que es el concepto, digamos, más restrictivo, el más pequeñito. Y luego vamos a ver una referencia, un concepto que es súper interesante, que es el de poder adjudicador. Entonces, respecto a lo de poder adjudicador, os hago primero un breve comentario, porque el tema este de los poderes adjudicadores es algo que deriva del derecho comunitario. Ya comentamos en los vídeos anteriores, en los otros artículos, que al final la normativa de contratación está siempre muy influenciada por temas comunitarios, por regulaciones comunitarias. Entonces, el concepto de poder adjudicador deriva de unas directivas comunitarias. Básicamente lo que se establece para que una entidad pueda tener la condición de poder adjudicador es que tiene que cumplir con tres requisitos, ¿vale? Son tres requisitos. Primero, que tenga personalidad jurídica propia, básico. Luego, que sea una entidad que se haya constituido para satisfacer fines de interés general y que no tenga carácter ni mercantil ni industrial. Y luego, tercero, que esté controlado por un organismo público. Vale, ya sea porque lo financia de forma mayoritaria, porque lo supervisa o porque está habilitado para nombrar a la mayoría de los gestores. O sea, muy básica esta definición, pero esos son los requisitos que se establecen a nivel comunitario para que alguna entidad tenga la condición de poder adjudicador. ¿Vale? Entonces, lo dicho, vamos a ver sector público, la referencia más amplia que podemos encontrar, luego administraciones públicas, que es la más restrictiva, y luego poder adjudicador, que es quizá el punto más complejo, además donde tendríamos, digamos, como diferentes supuestos. Bueno, vamos viendo y luego hacemos comentarios. Vale, primero, sobre el sector público, que es lo que os digo, la referencia más amplia, esto muy relacionado con Ley 40, aunque nos amplíen incluso más supuestos. Entonces, vale, evidentemente forma parte del sector público las administraciones territoriales, Estado, comunidades autónomas, las ciudades autónomas y la administración local. Vale. Luego, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, también sector público. Luego, Ley 40, organismos autónomos, universidades públicas y autoridades administrativas independientes. Vale. Luego los consorcios, también, y además de hecho nos hacen referencia expresa a la Ley 40 en diferentes puntos, los consorcios, también sector público. Luego, fundaciones públicas, también Ley 40. De hecho, nos dicen que para que una fundación se entienda que es pública, tiene que cumplirse alguno de estos requisitos, que es básicamente lo que dice la Ley 40 también. Una fundación se entenderá que es pública, primer supuesto que convierte una fundación en pública, que se constituya con una aportación mayoritaria, sea directa o indirecta, de entidades del sector público, ¿vale? O que perciba esa aportación con posterioridad. Bien. Luego, segunda posibilidad, que podría convertir una fundación en pública, que el patrimonio fundacional esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos que han sido aportados desde el sector público. Y luego, tercera posibilidad, que puede convertir a una fundación en pública, que la mayoría de los derechos de voto del patronato se correspondan con representantes del sector público. Vale, esto es lo del patronato. Bueno, los que visteis el curso de la Ley 40 conmigo en el aula virtual, esto ya lo manejaréis todo, me imagino. Para los que no, deciros que el patronato es el órgano colegiado de gobierno de las fundaciones. Vale, si en una fundación se reúne alguno de estos requisitos, con que se dé uno solo de ellos, ya se convierte en fundación pública y por lo tanto formaría parte del sector público. Vale, luego también, sector público, mutuas colaboradoras de la seguridad social. También entidades públicas empresariales a las que se refiere la Ley 40. Y luego nos habla de entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que pertenezcan al sector público o dependan del mismo. O sea, vínculos a Ley 40. Luego también sociedades mercantiles, también Ley 40. Sociedades mercantiles, lo que convierte a una sociedad mercantil en que forme parte del sector público es o bien que la participación en el capital social de alguna de las entidades que hemos visto anteriormente sea superior al 50%, o si no, nos hacen una referencia aquí, a este artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. Esto, como inciso, no lo puedo evitar porque la Ley 40 lo regula igual, es súper gracioso. Porque tú vas a esta ley. Bueno, el primer supuesto es eso, capital social, que más de la mitad, más del 50%, sea aportado por alguna de las entidades que hemos visto anteriormente, o sea, por alguna entidad que es del sector público. Pero luego te dice, o si no, si se cumplen los requisitos del artículo 5 de esta ley del mercado de valores. Vale, vais a esta ley, podéis probar, vais a esta ley del mercado de valores, el artículo 5, y te dicen, esto será lo que establece el artículo 42, creo que es, del Código del Comercio.
Dices tú, joder, pues para eso no me remitas al artículo 5 de esta ley, sino remítame al artículo 42 del Código del Comercio si es a donde tengo que ir. No me hagas un salto intermedio, que es un absurdo. Pero bueno, vas al artículo 42 del Código del Comercio y ahí lo que te dicen, te hacen referencia pues, a que tengas o bien la mayoría de los derechos de voto o que estés habilitado para nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Hay algunos otros supuestos, pero bueno, esos serían los principales. Vale, entonces, una sociedad mercantil que más del 50% sea participación pública, se entiende que se forma parte del sector público, o bien que el sector público pues, nombra a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración o controle la mayoría de los derechos de voto. Vale, ley 40, básicamente. Luego, fondos sin personalidad jurídica, también se entiende que forman parte del sector público. Luego, referencia como más genérica, bueno, que básicamente eso es lo que implica ser poder adjudicador. Te dice, entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos del sector público financien mayoritariamente su actividad, controle su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, dirección o vigilancia. Vale, que esos son los requisitos que os comenté antes que se contemplan en esa directiva para poder tener la condición de poder adjudicador. Vale, y luego nos dicen, también las asociaciones constituidas por cualquiera de las entidades anteriores, cualquier asociación que puedan constituir entre ellas, también, lógicamente, formaría parte del sector público, y luego nos hacen referencia a esos territorios tan particulares que tenemos en nuestro país, las diputaciones forales y las juntas generales de los territorios históricos del País Vasco. Vale, todo esto es sector público. O sea, lo que os decía, la referencia más amplia que tenemos al término, con diferencia. Vale. Luego, dentro del sector público encontramos la referencia más restrictiva, que es administraciones públicas. Nos dice, administraciones públicas son letras A, B, C y L del apartado primero, de lo que acabamos de ver. Vamos de abajo para arriba. L, lo de las diputaciones forales y juntas generales del País Vasco, ¿vale? Y luego C, B y A. Vamos, nos dicen, será administración pública, organismos autónomos, universidades públicas y autoridades administrativas independientes, serán administración pública, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social y, evidentemente, serán administración pública las administraciones territoriales. Vale, esas son las referencias que tenemos en la letra A del punto segundo. Y luego nos meten letra B, nos hacen referencia a consorcios y otras entidades de derecho público, pero con múltiples matices. Vale, es aquí donde empieza el jaleo bueno. Porque nos dicen, se entenderá que forman parte de este concepto de administraciones públicas, los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que, si se dan los requisitos que establece la letra D del apartado siguiente, que es básicamente que tengan esos requisitos para ser poder adjudicador, que además, bueno, que evidentemente, que estén vinculados a una o varias administraciones, que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Vale, y aquí nos remiten al Sistema Europeo de Cuentas. Vale, esto también en el curso de la Ley 40 comentamos sobre esta parte. Al final, lo de que no te financies mayoritariamente con ingresos de mercado, pues es básicamente que te financien a través de entidades del sector público, que te financies con impuestos o con cualquier otro mecanismo de financiación que no sea ingresos que obtienes directamente por la prestación de tus servicios. O sea, al final te financias con ingresos de mercado cuando actúas en régimen de mercado. De hecho, aquí la diferenciación que se hace en el Sistema Europeo de Cuentas es que te hablan de productores de mercado y productores no de mercado. Un productor de mercado es aquel que actúa, digamos, conforme, muy básico esto, pero que actúa básicamente conforme a criterios empresariales. Busca maximizar el beneficio, desarrolla una actividad, digamos, compite en régimen de mercado y obtiene unos ingresos por el desempeño de sus funciones. Eres productor no de mercado, por lo tanto se entiende que no te financias mayoritariamente con ingresos de mercado cuando obtienes la financiación pues, o de los impuestos o de los presupuestos o de cualquier fuente de financiación que no sea el desempeño de tus actividades y obtener una contraprestación por ello. Vale, que no significa eso que no puedas cobrar de ninguna manera, Puede ser que cobres unas tasas o unos precios públicos bajitos, pero que el grueso de tus actividades las desarrolles de forma gratuita y no, digamos, no busques maximizar el beneficio. Vale, por lo tanto aquí ya complicadillo. Consorcios y otras entidades de derecho público tienen que reunir los requisitos para ser poder adjudicador, estos ya comentados, y además no se pueden financiar mayoritariamente con ingresos de mercado. Si se dan esos requisitos, se considera administración pública. Si no, no. Y luego el concepto más complejo, que esto es lo que nos va a hacer ver que hay, digamos, como dos tipos de poderes adjudicadores, te hablan de poderes adjudicadores. Se entenderá que son poderes adjudicadores las administraciones públicas, de esa forma que acabamos de ver definida en el punto anterior, y luego también se entenderá que forman parte de este concepto de poderes adjudicadores fundaciones públicas, mutuas colaboradoras con la seguridad social y luego cualquier otra entidad que tenga la consideración de poder adjudicador, que reúna los requisitos ya comentados, que tenga personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés general y que no tengan carácter industrial o mercantil y siempre que uno o varios sujetos que sean poder adjudicador financien mayoritariamente su actividad,
controle su gestión o nombren a la más de la mitad de los gestores, de los miembros del órgano de administración, dirección o vigilante. Vale, o sea, bien complejo. Y luego, por supuesto, asociaciones constituidas por los anteriores. Vale, este es quizá el punto más complejo, porque aquí nos vamos a encontrar, primero, con poderes adjudicadores que son administración pública y luego con poderes adjudicadores que no son administración pública. Claro, al final, bueno, he visto esto, ahora vemos lo de los partidos políticos, pero ahora, visto esto, al final lo que vamos a tener es tres posibilidades. Va a haber poderes adjudicadores que son administración pública. Y a esos se les va a aplicar con la máxima intensidad esta ley. Vale, se les va a aplicar esta ley básicamente para todo. Preparación, adjudicación, efectos, modificaciones y extinción de los contratos. Algunos pequeños matices que comentaremos en su momento, pero cuando es un poder adjudicador que tiene la condición de administración pública, se le aplica esta ley con el máximo grado de intensidad. Luego va a haber también poderes adjudicadores que no sean administración pública, como por ejemplo las fundaciones públicas. Es poder adjudicador, nos lo dicen aquí, pero no es administración pública. Vale, a estos se les va a aplicar la ley con menor grado de intensidad. ¿Por qué? Porque los contratos que suscriben poderes adjudicadores que son administración pública son contratos administrativos y por eso se les aplica esta ley con la máxima intensidad. Todo lo que os decía, preparación, adjudicación, efectos, modificaciones, extinción, se le aplica esta ley para todo, pero sin embargo, cuando es un poder adjudicador que no tiene la consideración de administración pública, no van a suscribir contratos administrativos, sino que van a suscribir contratos privados. Por lo tanto, se les va a aplicar esta ley, pero solamente, digamos, con un menor grado de intensidad. A los poderes adjudicadores que no son administración pública, se les aplica esta ley por la parte de la preparación y de la adjudicación, pero luego, en lo que es relativo a efectos, modificación y extinción, no se aplica esta ley, sino que se aplica el derecho privado. Vale, por lo tanto, el tema de los poderes adjudicadores es muy complejo. Poder adjudicador, que es administración pública, máxima intensidad en la aplicación de esta ley. Poder adjudicador, que no es administración pública, pues como por ejemplo una fundación, se aplica esta ley, pero digamos como solo de forma parcial, solamente para la parte de la preparación y adjudicación. Vale, y luego para los restantes aspectos se les aplicaría el derecho privado. Y luego tendríamos una última categoría, que es lo que serían entidades del sector público que no son poder adjudicador. Porque claro, hemos visto aquí bastantes, pero si nos fijamos, la lista del punto número 1 era con diferencia la más larga. Veíamos, por ejemplo, que uno de los requisitos para ser poder adjudicador, el primero, tener personalidad jurídica. Por lo tanto, entidad del sector público que no va a ser poder adjudicador, un fondo sin personalidad jurídica. Bueno, por definición, porque ya carece del primero de los requisitos. No tiene personalidad jurídica, por lo tanto no puede ser poder adjudicador y forma parte del sector público. ¿Qué pasa? Que a estos es a los que se les aplica con un menor grado de intensidad esta ley. ¿Por qué? Porque a las entidades que forman parte del sector público, pero que no son poder adjudicador, tienen una regulación específica, que son los artículos 321 y 322, son contratos privados también, y se les aplica básicamente el artículo 321, 322 y luego derecho privado. Vale, o sea que al final, por eso os decía, que saber enmarcar adecuadamente las entidades donde les corresponde, si es sector público, si es administración pública o si es poder adjudicador que no es administración pública, eso va a resultar determinante, primero, para ver si suscriben contratos administrativos o contratos privados. Las administraciones públicas, como norma general, son contratos administrativos, con alguna excepción, tipo suscribirse una revista, alguna movida así, pero como norma general suscriben contratos administrativos y luego los otros dos, poderes adjudicadores no administración pública y entidades del sector público que no son poder adjudicador, suscriben contratos privados. Pero es que dentro de que son contratos privados, cuando es un poder adjudicador no administración pública, se les aplica con más intensidad esta ley, porque por lo menos se aplica para la parte de la preparación y de la adjudicación de los contratos, aunque para luego los restantes se aplica el derecho privado, y sin embargo, si ya es entidad del sector público que ni siquiera es poder adjudicador, en ese caso es la aplicación, digamos, más laxa de esta ley, porque solamente se le van a aplicar esos dos artículos, 321, 322, y luego para lo restante, derecho privado. Vale, esto todo con matices, os lo he dicho así muy por encima, joder, tampoco nos vamos ahí a pasar que aún estamos en el artículo 3 y los que nos quedan, pero bueno, para hacernos una idea y que entendáis la dificultad y la complejidad de este artículo. Y luego, punto cuarto, y de esto daría para hacer otro vídeo de 15 minutos, nos hablan de partidos políticos, sindicatos y la patronal. Vale, y también las fundaciones y asociaciones vinculadas. Si reúnen los requisitos para ser poder adjudicador, esos ya comentados, también van a estar en cierta medida bajo el ámbito de aplicación de esta ley. Vale, será respecto a los contratos sujetos a regulación armonizada, son los que están supervisados por la Unión Europea, y tendrá que cumplir con estos principios: publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. O sea que incluso para estas entidades también podría resultar de aplicación esta ley. Tienen que aprobar una serie de normas internas en temas de contratación, publicarlas. Y luego nos dicen también lo mismo sobre corporaciones de derecho público. Si cumplen esos requisitos, también estarán sujetos a esta ley.
¿Vale?